Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues muy buenas. ¿Qué tal estáis? Hola Iván, ¿cómo estás? Bueno Muy Iván, bien, un Berta. gusto saludarte, qué bueno que estés aquí con nosotros, que no quiero aquí Muchas tapar a gracias. nadie. Pues saludarte a los estudiantes de nuestro curso de gestión del talento humano. Estamos hoy muy contentos de hablar contigo vamos a hablar de gestión del talento humano en estas épocas en donde hemos estado viviendo espacios de contratación, de despidos, de renuncias masivas, se están dando muchos cambios. Entonces, pues la idea no es caer en repetir conceptos que quizás ya están en los libros, sino pues tener la experiencia de preguntarte a ti como un CEO que eres. Nosotros ya en la sesión pasada vimos tu hoja de vida, vimos con los estudiantes que pues que no solamente eres un gerente de una empresa, que ha atravesado varias situaciones complejas donde me imagino que también has tenido que despedir, contratar, ver con cuál te quedas, ¿no? Con cuál de los empleados te quedas muchas veces. ¿Y qué ha pasado pues con todo este tema de gestionar personal en ese ambiente como CEO que eres, ¿no? Pero también nos gustaría mucho, como tú sabes, yo siempre les estoy diciendo que ampliemos, no solamente es gestión del talento humano dentro de una empresa, sino también puede ser cómo gestionas el talento humano en tu fundación, que también hablamos de la Fundación Perlas en el Barro y de cómo tú también estás ayudando a otras personas, y eso es otra forma de gestionar talento humano, por supuesto. Y bueno, pues eh, el, el sitio de animales, ¿no? El santuario de animales que también de alguna manera pues estás ahí apoyando, los clubs deportivos, ¿no? O sea, es que tienes mucho pues que contarnos, Iván. Entonces, pues yo hago esta introducción para decirte que queremos saber qué importancia tiene el talento humano, cómo está cambiando ese tema. Y bueno, pues las preguntas que los estudiantes vayan a tener, yo me voy a hacer a un ladito, voy a ser moderadora, pero pues un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues nada, vamos a charlar un poco sobre una visión particular y subjetiva que es la mía de este tema. Y bueno, pues sí, como dice Berta, es un poco práctica porque bueno, pues he estado algunos años organizando de alguna forma lo que llamáis talento humano. Y en cuanto a su importancia, pues siempre ha sido muy importante el talento humano. Lógicamente, las empresas finalmente pues son personas. Pero en los últimos años es creciente. Es creciente porque digamos que las personas vamos evolucionando y entonces tenemos quizás un nivel de conciencia mayor, lo que hace que no seamos tan fácilmente manipulables o maleables o, digamos, enmarcables como lo éramos antes, ¿no? Esto es algo que se puede apreciar perfectamente pues, en las grandes empresas tecnológicas americanas, eh, las de las redes sociales y las de los móviles, ¿no? Las de los teléfonos celulares, como decís por allí, que tienen una política de recursos humanos, pues que es quizás la política más importante de la empresa. Ellos hablan mucho de retención del talento. ¿Qué es retener el talento? Retener el talento es que las personas que más saben estén a gusto, estén contentas, estén cómodas, tengan expectativas de promoción interna en la empresa. Pero fíjate, no es tanto la promoción interna ya lo que le interesa a las personas, sino poder compaginar su trabajo con su vida. Eso yo creo que ahora mismo es importantísimo. Creo que es lo que las personas jóvenes que empiezan a trabajar ahora tienen más claro. Ha cambiado mucho aquella situación en la que lo que importaba era traer un sueldo a casa
Eso sigue importando, pero eso evolucionó a pues poder hacer una carrera exitosa dentro de la empresa. Eso fue como una segunda fase, ¿no? Podemos hablar de hace 40 años, hace 20 años, y lo que ocurre en la actualidad es que las personas se quieren realizar, quieren poder compaginar su vida personal, sus aficiones, con el trabajo, quieren tener horarios flexibles, quieren tener unos espacios, unas oficinas cómodas, donde puedan, además de trabajar, hacer relaciones. ¿Qué ocurre cuando la empresa, he puesto como ejemplo estas empresas grandes de redes sociales y de comunicaciones, eh, porque son empresas jóvenes, porque las dirigen personas jóvenes y porque trabajan personas jóvenes? Y entonces ahí se ve claramente cuál es, digamos, el tema que ambos deben conciliar, tanto los empleadores como los empleados, para retener el talento. Es decir, primero hay que atraer el talento, es decir, el puesto de trabajo tiene que ser muy diferente de lo que era tradicionalmente. El trabajador tiene que tener no solamente un trabajo que le guste, sino una posibilidad de hacer su vida como si la hiciese en casa, pues hacerla en la oficina. Yo tuve la oportunidad de visitar las oficinas de Google España y entonces lo que me encontré fue pues una oficina que estaba decorada em, de una forma extraordinaria. Parecía más un sitio de eventos que una oficina, con colores, con un amueblamiento fantástico, con salas de descanso, con salas pues para dormir de vez en cuando una siesta, con salas para hablar por teléfono y tener videoconferencias individuales, con instalaciones para poder dejar a tus niños o a tus mascotas, con gimnasio, con piscina. Eso es lo que se ha entendido últimamente que implica la retención del talento. Primero hay que atraer el talento y luego retenerlo. Por supuesto, todo esto hemos hablado de tres fases. La fase de lo que me importa es llevar un sueldo a casa, la fase de lo que me importa es poder promocionarme internamente dentro de la empresa, y esta tercera fase en la que lo que le importa a las personas que tienen talento y que las empresas quieren atraer es: yo quiero poder tener una vida dentro de esta empresa, que no sea solamente un puesto de trabajo, sino que sea un lugar en el que pueda desarrollarme, divertirme, tener creatividad, descansar, como si estuviese trabajando en casa, pero en una casa completamente adaptada a todas esas necesidades. Claro, en estas empresas el componente de la creatividad es muy alto, es decir, los trabajadores que tienen que desarrollar la creatividad son más numerosos que en otras empresas, por eso las hemos puesto como ejemplo. Entonces, lógicamente, los empleadores lo que intentan es promover que esa creatividad pueda surgir. Y para eso la persona tiene que estar cómoda, tiene que estar a gusto, no puede estar preocupada con las condiciones de trabajo, las condiciones materiales de trabajo, con las condiciones pues incluso de organización interna, ¿no? En estas empresas se hacen muchas reuniones de tormenta de ideas, en las que pues todos los que participan sienten que tienen su importancia, que pueden aportar. En estas empresas las decisiones de organización se suelen tomar en conjunto o se intenta que se tomen en conjunto. Lógicamente, al final siempre una persona tiene que tomar la última decisión y bueno, pues hay una estructura jerárquica, organizacional, pero se le da mucha importancia a la participación de todos
en la toma de decisiones, desde la toma de decisiones de cómo organizarse internamente hasta la toma de decisiones del negocio, toma de decisiones comerciales, toma de decisiones de innovación, de creatividad, toma de decisiones, pues, en todo aquello en lo que cada una de las personas puede aportar y sentir que aporta, ¿no? Esta es la evolución que ha habido. Por eso, la importancia de las personas en las empresas cada vez es mayor. Estas empresas que hemos puesto como ejemplo son las más avanzadas en todo esto. Pero por ser empresas líderes en muchos aspectos, en tamaño, en internacionalización, en innovación, en capitalización bursátil, son líderes en muchos aspectos. En conseguir hacer la vida más fácil a la gente. Esto hace que el resto de las empresas quieran imitar a estas empresas, en la medida de lo posible. Lógicamente, si una empresa tiene mayor tamaño, pues puede implementar o implantar todas estas medidas de una forma más sencilla, más accesible, más eficaz que una empresa pequeña. Pero surgen ahora multitud de empresas pequeñas, quizás vosotros estéis en la situación actual de trabajar en una empresa pequeña también, pues lo que se llama una startup. Surgen ahora muchas empresas pequeñas que quieren imitar esa fórmula porque quieren también atraer talento y retenerlo. Entonces esto es algo que se está propagando rápidamente por toda la red empresarial mundial. Y eso es lo que da una idea de la importancia que tiene. Pero podemos profundizar un poco y analizar qué más tiene que tener en cuenta un director de recursos humanos, una persona que gestiona el talento. ¿Qué más tiene que tener en cuenta aparte de esas comodidades? Porque las personas no son autómatas, no son robots. Las personas tienen sentimientos. Y los sentimientos que tienen influyen decisivamente en su trabajo, más si son trabajos creativos, pero vamos, en cualquier tipo de trabajo. Eso ahora mismo también se tiene muy en cuenta. Uno de los elementos que hemos mencionado antes de hacer las decisiones lo más participativas posibles es precisamente pues una fórmula para tener siempre una fuerte motivación. Yo importo, yo aporto, se cuenta conmigo. Y eso pues es solo uno de los ejemplos, pero realmente un gestor de recursos humanos ahora mismo casi que tiene que tener unos conocimientos de desarrollo personal, de crecimiento personal, de psicología, incluso profundizando algo más. Y esto por ahora no es expreso, pero lo será en el futuro. Incluso conocimientos de consciencia, de trascendencia y de espiritualidad. Eso lo veremos en la siguiente década, pasada esta. En la de 2030 lo veremos ya. Cómo esta formación, estos conocimientos van a empezar a ser importantes en las empresas. Por eso, no solo es qué está ocurriendo ahora en cuanto a la gestión del personal, sino que hacia dónde es la tendencia y qué va a ocurrir. Todo esto se debe a los grandes cambios que está habiendo en el mundo. Está habiendo unos cambios extraordinarios. Bajo la apariencia de caos, por debajo se están moviendo muchas cosas. Y esto, pues, sencillamente se ve
cuando vas a las empresas y te das cuenta de cómo se está gestionando al personal. El personal ya no se le considera una mano de obra de cadena de producción. Digo en el ejemplo de estas grandes empresas que son el paradigma que las demás quieren imitar y siguen. Por supuesto que sigue habiendo empresas en las que el personal es mano de obra de producción. No hace falta nada más que ir a China y ahí se ve claramente, ¿no? Y aún así están cambiando mucho. Pero bueno, tenéis que entender que estamos hablando de las tendencias que hay ahora. Y esas tendencias son estas. Por supuesto, sigue habiendo muchísimas organizaciones anticuadas, cuyos valores pues son diferentes, pero acabarán teniendo un relevo generacional y acabarán apuntándose a esas tendencias. Porque si no, no podrán sobrevivir. Es así de sencillo, es así de simple. No podrán sobrevivir. Bien, decíamos que el gestor de recursos humanos debe tener en cuenta muchas cosas a la hora de manejar. Bueno, manejar es una palabra que podemos casi que dejarla a un lado. Dirigir, organizar, fomentar el recurso humano en una organización. Toda esta evolución que hemos hablado siempre proviene de algo que hemos comentado al principio, que es que las personas ahora son diferentes a como eran antes. Ese es el producto que ha tenido, es esa evolución que hemos dicho. Me importa el sueldo, me importa la promoción interna y finalmente me importa poder vivir y ser feliz dentro de mi puesto de trabajo. Realizarme, divertirme, desear estar allí más que en casa. Y esto es porque las personas han cambiado, porque ha habido una evolución muy importante en las 2 últimas décadas. 2. Otra vez insisto, por debajo de los acontecimientos aparentemente caóticos que ha habido, por debajo ha habido un movimiento muy claro y muy contundente de cambio. Y esto, pues los gestores de recursos humanos que están atentos a lo que ocurre, lo tienen que saber. Hemos hablado de condiciones materiales de los espacios de trabajo. Hemos hablado de organización. Hemos hablado de participación. Hemos hablado de motivación. Y vamos a ir un poco más lejos. Tenemos que hablar de que dentro de la organización, el director de recursos humanos tiene que convencer a la dirección. Siempre hay que convencer a la dirección, porque sin el compromiso de la dirección no se puede implantar ninguna política en una organización. La dirección tiene que estar comprometida con eso. Y entonces el director de recursos humanos tiene que, primero, convencer a la dirección de que hay que tener una política de trato con el personal muy diferente de lo que era antes. ¿Por qué es tan importante convencer a la dirección? Porque las direcciones siguen siendo de personas de antes, mayores. Los trabajadores ahora son jóvenes y los directores, los consejos, son personas mayores. Entonces hay que convencerles porque no lo entienden. ¿Y de qué hay que convencerles? Bueno, pues vamos ahora a ver el perfil de los trabajadores de los que estamos hablando, de estas empresas, que dentro de poco será el perfil de todos los trabajadores. Por lo tanto, ya hay que encarrilarse hacia esa tendencia. Pues bien, estas personas valoran mucho más algunas cosas que antes ni siquiera había opción de valorar. Valoran el trato que se les da. Valoran la consideración que se les pueda tener. Valoran gestos, valoran palabras amables. Valoran todo un conjunto de cosas
que antes no se tenía opción de que se pudiese conseguir en un puesto de trabajo. Y ahora sí. Ahora sí. Y es gracias a ese cambio de mentalidad. Ya no quiero solo un sueldo, ya no quiero solo promoción interna. Yo tengo talento, puedo aportar en esta empresa, pero si la empresa no me da lo que quiero, me voy a la empresa que me lo dé. Y entonces es todo un conjunto de cosas que no son fijas, no van a estar en los manuales, porque están evolucionando constantemente, porque depende de la capacidad del gestor del talento de entender cómo son estas personas. Y de poder ir día a día, de forma dinámica, siempre introduciendo factores que estos jóvenes valoren, porque si no, se van a ir. Sí, siempre habrá jóvenes que tengan en mente la promoción interna y llegar hasta arriba y ganar mucho dinero y mandar mucho, siempre los habrá. Siempre habrá personas cuya preocupación sea llevar un sueldo a casa. Y entonces esas personas, pues, diciéndolo de una forma un poco burda, puedas hacer con ellas lo que quieras. Pero la mayoría de los trabajadores jóvenes con talento hoy en día no les vas a retener, no les vas a comprar, ni con un sueldo, ni con un cargo. Tienen que sentir que son felices y se realizan en el puesto de trabajo. No, Iván, qué interesante. Aquí estamos todos pues muy conectados contigo. Te están aquí ya dando preguntas y también conclusiones, porque así como tú lo estás diciendo, parece que nos estuvieras contando cosas que se ven en el día a día. Aquí también tenemos profesionales que están trabajando, a pesar de que son muy jóvenes, ya están gestionando personal y, por ejemplo, tenemos casos donde hay personas que ya no quieren trabajar, ¿no? que renuncian. Eh, También se ve lo que tú estás comentando, ¿no? Los jóvenes muy convencidos que dicen, no, yo sí trabajo por dinero y lo dicen abiertamente, sí vengo a trabajar es por dinero, y en empresas que también se preocupan mucho por este tema del bienestar. Y bueno, como tú lo estás diciendo, si son personas que definitivamente pues van a ser como materia prima, ¿no? Y no van a ser estas mentes que van a transformar los ambientes empresariales. Entonces, pues Iván, ya hay preguntas, no sé tú cómo lo veas, si quieras que empecemos con preguntas o Por si... supuesto, sí, sí, ¿Sí? adelante. Sí, sí, Bueno, sí. pues tienen todas la palabra, quienes quieran. Pues, Andrés está que te pregunta, Iván. Buenas noches, Iván. Mucho gusto, Andrés Vargas. Encantado, Yo tengo Andrés. una pregunta y es en Sí, base a todo lo que hemos venido hablando y cómo las cosas han venido cambiando. La palabra retener me parece que con el paso del tiempo también debería ser cambiada, porque para mí retener es tener algo y no dejarlo ir, no porque él quiera, sino porque yo lo quiero ahí y no le doy la opción. Entonces, retener el talento, ¿crees que sería la palabra adecuada o sería promover el talento que tenemos en las sí, empresas? Esa sería una de las preguntas. sí. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando Bueno, los moral, directores Iván. de recursos humanos le explican a los directores generales y al consejo todo esto, lo entienden mejor con la palabra retener que promover. Es el Sí, tema. imagínate hablando de amor, ¿no? No, vamos a enamorar al colaborador, pues ya lo sacan a uno. Por eso, no, claro, el lenguaje evoluciona y efectivamente es mucho más adecuado promover, porque retener parece que estás reteniendo el ganado en un cerco, ¿no? No, no, claro, es promover el talento y promover, em, en fin, sí, habría que cambiar el vocabulario porque ya simplemente la expresión recursos humanos es muy de antes, ¿no? Es muy de antes, ¿no?
Entonces sí, todo eso tiene que evolucionar porque el lenguaje efectivamente pues es importante en lo que es la emoción de las personas. Sí. Ok, bueno, tengo otra pregunta y es, Dígame. hablabas del tema que fuiste a Google y encontraste salas donde los empleados pues podían descansar, tenían unas zonas adecuadas para ellos. La pregunta es, yo como empresa o como parte de una empresa, siendo un director, sabemos que en la sociedad hay personas con diferentes temas culturales, ¿sí? A que hago Sí. referencia, hay gente que le gusta estar 100% dedicada a su trabajo, enamorada de su trabajo, y hay gente que va a encontrar la oportunidad de descansar más de pronto de lo que se deba. Yo como director, ¿cómo puedo controlar o cuál sería la visión para poderles dar un espacio para que tengan para descansar, pero no que lo malgasten y de todas formas mi empresa sea productiva? No vayan Sí, a... Sí, estableciendo una política de objetivos. Es decir, tú tienes que conseguir hacer esto en este tiempo, ahora organízate como quieras, la flexibilidad con el horario es máxima siempre que eh, se, se cumplan unos mínimos necesarios. ¿Eh? Es decir, siempre que se pueda flexibilizar, flexibilizar. Y entonces dices, bueno, tú tienes que ver la forma en la que te organizas para conseguir estos objetivos. No estoy yo con un látigo aquí 8 horas dándote en la espalda, sino que tienes una amplia libertad para organizarte tú individualmente. Wow, cómo se abre la puerta a la autonomía, ¿no, Iván? Y al autoconocimiento y a ser coherente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, no hemos entrado en las medidas concretas que se utilizan por las empresas de vanguardia para promover el talento, pero es que es una lista enorme ya las cosas que se hacen. Por supuesto, el coaching se ha quedado anticuado. Es que se hacen esas cosas que ahora le llaman team building, que es construcción de equipo, que es llevarse al personal a una excursión, a visitar algún museo, a probar un vino en una bodega y pasar el día allí y relacionarse y en fin, es que es inmenso lo que se empieza a hacer Sí. en ese sentido, inmenso. Ya de pronto ahí, profe, tengo algo más que, o sea, no una pregunta, sino como un comentario a lo que decía Sí, de, bueno, de lo que hablábamos, ¿no? De que cómo hacer para que las personas pues no vayan a dormir y a pues a hacer la guayapita. Pero de pronto lo que decía Iván era, es totalmente cierto y de pronto lo vi en un caso cercano y lo estoy viendo en un caso cercano porque yo tengo un primo y él es del tema de la tecnología, de la innovación, y él es ingeniero, no sé qué, o sea, yo todo el tiempo lo veo que él está creando cosas y haciendo cosas, y él trabaja, bueno, acá en una empresa en Colombia, pero él gana bien, o sea, y tú le dices, bueno, pero si ganas bien, trabajas desde casa, no sé qué, y él me dice, no, yo me siento ya como inútil, porque es que a mí no me ponen retos, no me siento, o sea, ya llegué a un punto donde estoy ahí haciendo lo mismo, soy una máquina, yo quiero es que me pongan como objetivos, cumple esto, hace esto, y como la gente está haciendo lo que le gusta, entonces de pronto ahí sí, claro, pues te vas a motivar, lo vas a hacer con amor, en el tiempo que tú lo quieras hacer, entonces creo que de pronto el tema de establecer objetivos es lo más importante, como qué es lo que claro, quiero lograr y en cuánto tiempo. claro, claro. Y el gestor de, ya no sé ni cómo decirlo, el De gestor talento, de de las talento humano. Andrés. personas, no, el gestor de las personas tiene que personalizar, tiene que conocer a cada uno, tiene que hacer encuestas, tiene que preguntar, tiene que charlar, tiene que involucrarse con cada una de las personas y preguntarle.
bueno, ¿qué te parece? ¿Y cómo vas? ¿Qué mejorarías? Encuestas que pueden ser anónimas. Nosotros hemos hecho encuestas anónimas y son impresionantes porque se dice lo que se piensa. Y entonces muchas veces hemos pensado que estábamos haciendo las cosas bien y no las estábamos haciendo bien. Pero eso salía solo en la encuesta anónima, porque si no es anónima no va a salir. ¿Eh? Entonces, en la encuesta anónima, el personal te dice exactamente qué es lo que cree. Haces una serie de preguntas y luego dejas un comentario general abierto. Bueno, pues dime qué te parece ya en general lo que haces, cómo lo haces, dónde lo haces, con quién lo haces, qué hace la empresa, qué deja de hacer. La empresa crees que tiene buenas políticas, que no las tiene, en qué mejorarías, en qué no, qué es lo que quitarías. Y entonces te lo dicen todo, siempre que sea anónima. Y ahí te das cuenta de que tienes que personalizar. No presuponer que todos son iguales o que todos son de una manera, sino que cada persona va a pensar de una forma y puede haber personas desmotivadas y no te das cuenta. Porque, bueno, pues, en fin, lo de llevar el sueldo a casa, pues, claro, eso sigue siendo importante para todos. Y entonces preguntas y no te das cuenta de que no hay motivación porque te dicen que sí, que todo está fenomenal. Entonces la encuesta anónima es importante. Me paso una última pregunta. Claro, pero por favor, eso es usted. Tú decías que las personas con el paso del tiempo han ido evolucionando, ¿no? Han ido evolucionando su manera de pensar, qué quieren para su vida. ¿Qué tan conveniente o qué tan contraproducente, tú como CEO de una empresa, es esa evolución que ha tenido la gente con el paso del tiempo, de querer espacios, de que ya no se enfoca solo en el dinero? ¿Qué tan conveniente o contraproducente puede llegar a ser? Bueno, que sea conveniente o no, pasa a segundo plano, porque lo que ocurre es que es. Entonces, no tienes mucha posibilidad de cambiarlo. Por supuesto, ahora mismo pues sigue habiendo, como hemos dicho antes, empresas que siguen realizando estas labores a la antigua usanza, de la forma antigua. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con una empresa que no va incorporando esta nueva forma de tratar al empleado? ¿Qué ocurre con esa empresa? Eso lo podéis ver. Es que eso se ve rápidamente. Esa empresa va poco a poco teniendo un perfil de empleado muy diferente al que tiene la empresa que sí implanta estas medidas. Pues va teniendo al empleado, pues digamos que tiene la mentalidad antigua de supervivencia, de hacerlo exactamente lo que te dicen y no aportar y no tener iniciativa y no innovar y no... Es decir, tienen al empleado más del estilo autómata y me llevo mi sueldo y me dejas en paz que al otro empleado, al empleado creativo, al empleado que aporta. Es que no nos podemos olvidar que el personal siempre ha sido lo más importante en una empresa. Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que nunca se ha tenido total conciencia de ello. Se pensaba que lo principal de una empresa era la dirección. En una pequeña empresa, pues el fundador, el impulsor, y sí, sí tiene mucha importancia, pero hay tantos ejemplos de grandes fundadores y grandes impulsores de empresas que te reconocen abiertamente que la clave de su éxito ha sido la gestión de personal. Tantos. Que los que no lo tienen en consideración, los que no se dan cuenta de que es así, los que no tienen conciencia de ello, pues quizás
su opinión al respecto pasa a un segundo plano. Porque cuando te encuentras a los fundadores de las grandes empresas que han llegado... Nosotros, por ejemplo, tenemos en España nuestro caso de fundador de gran empresa que es una persona que se ha hecho de la nada y ha llegado a tener pues una empresa impresionante. Este señor es Amancio Ortega, su empresa es Inditex y la marca más conocida es Zara. Y entonces, bueno, pues este señor no tenía estudios nada más que primarios de la escuela, pero él entendió desde un primer momento esta importancia. Y entonces, pues siempre intentó tener al personal más cualificado posible, no solamente en lo técnico, referente a, en este caso, bueno, pues lo textil, ¿no? Sino en gestión del personal y en general, pues, personas que venían y que sabían lo que era la gestión de personal en una empresa de vanguardia de las que hemos puesto como ejemplo al principio. Y esa es la clave del éxito de esta empresa, de Inditex, de la marca Zara. Que sin embargo también tienen grandes retos, ¿no, Iván? En cuanto al tema de, bueno, son empresarios que también enfrentan grandes retos en cuanto, y hablando del tema de la moda, ¿no? Ellos con este asunto de la contaminación, del cambio de temporada tan pues, digamos, rápido, ¿no? Lo que llaman la moda rápida, ¿no? De alguna forma, la fast fashion, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos retos, o sea, pareciera que ya llegan a un tope, pero no, ¿no? Como que llegas a un tope y te das cuenta de que vuelves a empezar con otro proceso y cada vez el reto pues es mayor porque al final vamos no solamente hacia entender que hay gestión del talento humano, sino que también tenemos que incluir a otro personaje que tú lo sabes muy bien y que es una de las razones también por las cuales, bueno, te sigo, y es el tema del biocentrismo, ¿no? De tener en cuenta el planeta Tierra, tener en cuenta también a los animales, ¿no? Nuestros recursos, que no están muertos, ¿no? No es como algo de lo que disponemos y ya, cosificando también a la Tierra, sino también entender que es otro actor dentro de la gestión de esa empresa, ¿no? Que, bueno, muy interesante, muchas cosas de donde cortar, ¿no? Sí, sí, claro, Berta, porque, bueno, ahora mismo efectivamente se está viendo pues como la cuestión medioambiental en general, has hablado también de la cuestión animalista, también de los derechos pues de los niños en estos países donde pues los derechos humanos están menos avanzados. Todo esto es de considerar. Pero ahora que has sacado este tema, vamos a hablar de a dónde va, porque todo esto que se está viendo es lo de ahora, pero ¿a dónde va? ¿A dónde van las empresas finalmente? Y esto está relacionado también con la cuestión de la promoción del talento. Ya lo voy a decir siempre bien, Andrés. La promoción del talento está muy relacionada con ello. Es decir, ahora mismo hay un movimiento por el cual las empresas no solamente tienen que estar preocupadas por el personal, sino que, y por los clientes, por supuesto, son los que compran, sino que también se han empezado a preocupar por los proveedores y últimamente se preocupan por la sociedad. De forma que hay una frase que últimamente se repite mucho. Cuando una frase se repite mucho en los entornos empresariales, de organización y de gestión de personal, cuando una frase se repite mucho,
es que eso todavía no se ha implantado, pero se quiere implantar, o al menos se habla mucho, aunque no se implante. Y es, muy concretamente, que la empresa, que la organización, tiene que aportar a la sociedad una parte de lo que obtiene de ella. Es decir, que la organización tiene que ser un catalizador de progreso de la sociedad, de progreso en bienestar. Y si no produce bienes o servicios que supongan un progreso para la sociedad, tendrá que hacer otras cosas para que se vea que es consciente de esa tendencia que hay ahora, de que las empresas no pueden mirar solo por su beneficio, sino que tienen que mirar por el beneficio general de los sitios en donde están implantadas. Y si pueden mirar por el beneficio general del planeta, pues mejor. Acompañando a ese movimiento, hay un movimiento cada vez mayor de inversores. Ya sabéis que las organizaciones se pueden financiar de dos formas. Una es con recursos propios y otra es con recursos ajenos. Con recursos ajenos tenemos la financiación de las entidades financieras, por ejemplo los bancos, y también tenemos acudir a los mercados de valores, a ofrecer acciones a inversores con la expectativa de obtener una plusvalía y un beneficio por los dividendos repartidos, con base en que esa empresa va a poder triunfar en la idea que tiene. Pues bien, los inversores ahora mismo, dado que tú puedes invertir en tantas cosas, ahora mismo la inversión se puede hacer a nivel internacional. Cualquier persona con un ratón en la mano y una pantalla invierte en cualquier sitio del planeta. Entonces hay personas, estas nuevas personas de las que estamos hablando, que empiezan a considerar en sus criterios de inversión todas estas cuestiones que estamos mencionando ahora mismo. Entonces, ya no es que una organización quiera o no ser moderna, es que empieza a ser imperativo el que una organización tenga en cuenta todas estas cosas, porque si no tiene desventajas competitivas en muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, en la calificación que los inversores hacen de ella. No, sí, esta empresa es igual de rentable que esta otra, pero esta otra tiene una política de retorno a la sociedad de parte del beneficio que obtiene de ella. Y esta no. Y esta tiene una política medioambiental, y esta no. Y esta tiene una política de proveedores, y esta no. Y esta, cuando va a comprar o a contratar al tercer mundo, pues tiene un decálogo de principios que intenta cumplir, y esta no. Entonces, se empieza a convertir en una necesidad. Y de hecho se está viendo que las grandes empresas empiezan a hacer cosas que no hace más de 10 años eran impensables, eran inéditas. Alguien se hubiese reído si hubiese escuchado que 10 años más tarde las grandes empresas iban a adoptar esas políticas. Pero es que se ha vuelto imperativo, porque si no se encuentran en desventaja con otras que sí lo hacen. Y esto se debe al cambio de conciencia, de mentalidad de las personas. Por eso se sabe que en el mundo hay evolución, a pesar del aparente caos, porque todo esto está ocurriendo y es imparable. Sí, bueno, no sé si tienen otra pregunta, ¿quieren comentar algo? Pues de pronto a mí me surge como una pregunta y es que, pues no sé, es algo que uno nota como en el entorno en general. Uno dice, sí, la gente ahorita pide tiempo, quiere que las cosas sean diferentes, que el ambiente sea diferente, que uno sea feliz en el trabajo. Sin embargo, hay otro tema que yo también evidencio y es que hoy en día las personas son como, bueno, se acomplejan como más, internamente están como
¿cómo tipos se de dice? un duelo. Sí, como que todo el mundo lleva un duelo, una tristeza y es como más el entorno, porque lo que tú decías, llega uno a empresas muy coloridas, muy felices y todo el tema, pero finalmente hay mucha gente que es infeliz. Y es como en general la sociedad, a pesar de que sí estamos en evolución y que hasta uno y la sociedad que lo rodea a uno como que sí, queremos el cambio, que uno sea feliz, que viajemos, pero como que internamente andamos muy vacíos. No sé cómo ves ese tema y de pronto en las empresas, cómo, cómo se va a manejar eso, porque finalmente podemos tener lugares felices y todo, pero si estamos como tan vacíos. Pues es una pregunta interesantísima, ¿eh? Es interesantísima porque nos lleva a, al vaticinio que he hecho de qué va a ocurrir en las empresas dentro de 10 años. Nos lleva a ese vaticinio. Por supuesto, es que la felicidad de una persona depende fundamentalmente del ámbito interior de la misma, más que del exterior. Y eso, efectivamente, pues ya hay avances en ese sentido. Por eso se contratan empresas de coaching para intentar motivar a las personas desde un punto de vista más psicológico, de desarrollo personal. Pero esto no va a acabar aquí. Es que finalmente las empresas se darán cuenta de que la dimensión espiritual de la persona es muy importante, lo sepa la persona o no, lo sepa o no. Se darán cuenta antes algunas empresas de esta cuestión que sus propios empleados y terminarán empezando a implantar, como ahora mismo se hace con los coachings de desarrollo personal, que esos coachings ya incorporan elementos de trascendencia y de espiritualidad, aunque no expresos, pero ya los incorporan. Yo lo sé porque muchos hablan conmigo y yo me dedico a la divulgación de todo esto ahora mismo. Y muchos hablan conmigo y me dicen, oye, ¿cómo introducimos estos elementos? Todavía no puede ser expreso, pero ¿cómo los introducimos? Pues muy fácil, así, 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 así. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú introduces estos elementos, la persona empieza a ser feliz con independencia de lo externo material, sino que es una felicidad innata, porque empieza a descubrir una dimensión de pensamiento diferente. Entonces eso llegará. Yo digo que en 10 años estas cuestiones en las empresas serán expresas. Y también por Y bueno, cansancio, pues que te iba a decir que también por cansancio, ¿no? De la gente. Ya compraron todas las marcas de carros, ya compraron todos los títulos, ya no hay nada más que estudiar, ya tienen la pareja perfecta, ya tienen la lista, ¿no? Y sin embargo se sienten vacíos, como lo está diciendo sí. Tania. Entonces Ahora llega un vamos, punto, sí. vamos hablando de lo que dice Berta. Vamos a ver a ver qué pensáis vosotros si se hiciese una encuesta anónima y se preguntase ¿cuántos directivos van al psicólogo? ¿Cuántos directivos toman ansiolíticos? ¿Cuántos directivos el fin de semana se exceden en cosas? ¿Y por qué? Ya no hablo del personal, hablo de los directivos. Claro. Entonces, toda esa cuestión va a cambiar mucho. Y, Sí, mucho. y fíjate que hablándolo
y pues obviamente en el ámbito empresarial ya llega un momento en que lo empiezan a buscar a uno no tanto por los títulos como coach, sino por los resultados. Y entonces me pasó una experiencia y es que un vicepresidente de una empresa muy importante de salud aquí en Colombia, pues me llamó un día desesperado que estaba al punto, al borde de pensar en muchas cosas y empezamos a trabajar y eso fue hace como 2 años en plena situación de salud que se nos presentó. Y hace un par de días me llamó alguien de Chile y me dijo, es que me recomendaron hablar contigo. Y es un gerente también de una multinacional chilena. Y yo decía, ¿yo qué le voy a dar? Obviamente dentro de lo que se puede, ¿qué le voy a decir? Pues claro, con mucho gusto, lo que yo te puedo ayudar. Pero fíjate, Iván, como el mensaje es distinto, ¿no? Porque no es un qué hacer ni qué tener, sino es, venga, nos sentamos a ver quién es usted. Es un tema de identidad, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Es que empieza a ocurrir soterradamente, empieza a ocurrir, pero llegará un día en el que la gestión de personal incorpore por propio convencimiento de la dirección cada vez más el fomento de esa dimensión interna de la persona. Iván, una pregunta mía, que yo sé que nos vas a decir. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, ese tema de que los jóvenes, porque hay muchos jóvenes en medio de ese rechazo a las religiones, que no tienen nada que ver con la religión real, no tienen una creencia, no tienen una creencia espiritual, y eso no les gusta, no les interesa, les parece además como medio pacato, medio anticuado? Y lo que hacen es endiosar a estos actores, actrices, cantantes, ¿no? Porque al fin y al cabo sí tienen sus dioses. Eh, y después terminan, ¿no? Siguiéndolos también en sus adicciones, en sus excesos. ¿Cómo es también esa parte? Porque al fin y al cabo ellos son los nuevos gerentes de las empresas. Bueno, claro, sí, pero es que esta cuestión de la espiritualidad y del fomento de la dimensión interna de la persona es muy reciente, pero es una tendencia que crece exponencialmente. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, ocurre que cada vez hay más personas que incorporan eso a sus vidas, a todos los ámbitos de sus vidas, porque eso no se incorpora solo al ámbito familiar o al de pareja o al de amigos. Si lo incorporas a todo. Y entonces cada vez más personas hay en las organizaciones que ya tienen como prioridad en su vida contemplar todo a través del filtro de la dimensión interna, ¿vale? Bien, eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, ahora mismo pues el 99% de las personas no han incorporado eso a su vida. Has hablado de un caso muy concreto de pues personas jóvenes que adoptan como ídolos pues a otras de éxito. ¿Mm? Bien, pero la mezcla de que ya hay, la combinación de que ya hay personas en las organizaciones, aunque no lo digan, que incorporan esa dimensión interna, y esas personas, creedme, no se sabe qué es, pero se les nota algo, y eso atrae. La combinación de eso con que el mismo paso del tiempo acaba llevando a las personas en su mediana edad, en su madurez, a grandes crisis vitales y catarsis debido al vacío que sienten por no verle sentido a nada, esa combinación llegará un momento en que se juntará. Y muchas personas que llegan a esas crisis vitales conectarán con las otras, hablarán con ellas, les preguntarán por qué ellos no tienen la crisis vital y cada vez se expandirá más.
Y eso está en vías de ocurrir las siguientes décadas. ¿Te ha tocado un caso así, Iván? ¿Te ha tocado un, no sé, un coordinador o un directivo que tú lo veas y que de repente te busque y te diga, ¿qué hago? Sí, no, yo tengo experiencias muy bonitas em, en las que, bueno, pues yo estuve un tiempo, pues los últimos años, pues siendo la cara externa de la organización, ¿no? La cara comunicativa y, en fin, la que iba a los eventos en nombre de la organización. Y entonces trataba con mucha gente de diversos ámbitos. No solo trataba con las personas de dentro, casi trataba más con las personas de fuera que con las de dentro. Pues tanto las personas de dentro como las de fuera me acababan preguntando, oye, ¿por qué? No sé, es que veo algo y no sé qué es y me tienes que contar, a ver, me tienes que contar porque lo que veo no es lo que se ve habitualmente. Dime en qué consiste. Esto me ha pasado muchas veces y la mayoría de las personas que me han preguntado después han empezado a informarse sobre estas cuestiones. Sí, sí. Además está muy ligado con el tema de la efectividad, de la economía, ¿no? Del orden, el orden en todos los aspectos. Es que al final la empresa, si tuviera una estructura un poco más enfocada en lo humano, ni siquiera hablemos de temas más profundos, pues es mucho más rentable, ¿no? Pero hasta que no se dan los golpes y hasta que no llega ese gerente diciendo, pues que no hay producción, no, la gente se nos va, había ausentismo, muchas citas médicas se están pidiendo, siempre se le enferma el hijito el viernes, ¿no? Pues es por eso, ¿no? Porque no se está fortaleciendo un tema de valores, un tema más profundo, ¿no? Bueno, claro, es que fomentar la dimensión interna de la persona tiene como resultado que la persona sufre una transformación interna que luego se refleja al exterior en todos los aspectos de su vida. Entonces, has hablado de varios de ellos. Has hablado de orden, has hablado de autovaloración, has hablado de autoestima, has hablado de relaciones, has hablado de abundancia, has hablado de muchas cosas que van transformándose cuando una persona empieza una autotransformación interna. Fijaos que hemos hablado, por un lado, de hacer una encuesta anónima a los directivos, a ver cuántos van al psicólogo, cuántos toman ansiolíticos, cuántos se han divorciado 3 veces y cuántos... Bien, pues es que el cambio es diametral, extraordinario. Y entonces ya hay muchas personas que esto lo saben, son muy minoritarias todavía respecto al total de las personas del mundo, pero ya hay muchas personas que son conscientes de esto y que saben que una transformación interna supone un cambio en sus vidas. Bueno, pues poco va a faltar para que los consejos directivos de las organizaciones se den cuenta de lo que implica para la organización el tener una política de personal que incorpore estas cuestiones. Y que también auxilia a los que están ahí, ¿no, Iván? Porque también es difícil, ¿no? Muchas personas que tienen alcoholismo, drogadicción, adicciones, ¿no? Todo tipo de adicciones a sustancias o no sustancias, no, y lo bueno es que no se les nota, tú no lo ves, que es lo que le digo yo a mis estudiantes siempre en la clase, digo, es que tú los ves y se ven perfectos, porque además ojalá que sean un poquillo narcisistas, ¿no? Etiquetándolos, pues son Sí, impecables, son personas impecables que no se les nota que están sufriendo un montón de repente una sí. adicción. Sí, hay gente que puede sobrellevar una adicción o una patología emocional
durante varios años antes del derrumbe. El derrumbe llega siempre, pero hay gente que la puede sobrellevar varios años, pero claro, tras la apariencia física de que no pasa demasiado, pues claro, el desorden mental y emocional es tan enorme que el rendimiento baja tremendamente, es normal. Entonces, bueno, pues la forma más eficaz de combatir estas situaciones, de evitarlas, de revertir esta situación, es que, de verdad, si se hiciese una encuesta anónima, os sorprenderíais mucho. Entonces, la forma más eficaz de revertir esta situación que ahora mismo se da es esta tendencia que os estoy comentando, que va mucho más allá de todo lo que hemos hablado sobre las empresas vanguardistas. Va mucho más allá. Y eso lo veremos. Lo veremos en breve. Las preguntas, porque van hasta allá, 2 de la mañana ustedes. Aquí estamos en las 7, pero allá. ¿Cómo estás, señor Iván? Adiós. Pues ya son las 2:10 y la verdad es que no es por sueño, porque duermo poco, pero sí Sí, porque se me van trastocando otros horarios. Precisamente porque me levanto muy pronto, sí. pues si yo me acuesto a las 12:30, bueno, levantarse a las 5 se sobrelleva, pero si me acuesto a las 3, levantarse a las 5 ya no se sobrelleva, entonces se me No, trastocan no. otras cosas. Sí, jamás lo haríamos, Iván, ni más faltaba. Estamos muy agradecidos, no solamente pues por lo que se pueda conversar, sino también por mostrar a los estudiantes, como siempre, a una persona pues coherente, una persona que está abierta. Ustedes saben que pueden encontrar a Iván en las redes sociales, está por todas partes. Y pues no solamente la parte técnica, ¿no? También conectar un poquito esa parte humana y empezar a creer. Porque Iván, lo más difícil en este momento es en las empresas pequeñas, empezar a llevarles este mensaje es difícil a las personas que son empresarios pequeños que dicen: a mí no me hable de felicidad, me háblenme de producción, háblenme de resultados. Y pues yo lo que quiero en esta clase es eso, que ellos se inspiren y digan: mira, sí, vamos a encontrarle el ladito, la manera de empezar a poner unas lucecitas, ¿no? De que se empiece a generar, porque definitivamente la tendencia es ir hacia lo más humano, definitivamente. Y bueno, Iván, pues no sé si quieran decir algo más, muchachos, alguien quiere comentar algo. Agradecerte, agradecerte Sí, mucho, Iván. sí, sí. Y vamos a tener una siguiente sesión, Dios mediante, pues contigo. Otra vez. Muy Esa bien. es la última pregunta por aquí, Iván. A Digamos ver, que lo que hablábamos ahorita del tema de que las empresas pues adecúan espacios y demás, pues para hacer más llevadero y más sí. ameno el día en tu diario vivir. Tú como CEO, eh, uno pues que estás dispuesto a adecuar parte de tu empresa para eso, y dos, digamos, ya conoces el trabajo, no sé, un ejemplo de la profe Berta, es una persona que quizás pueda que necesites en tu empresa. ¿Serías capaz de llevar a alguien que no has tenido un contacto físico, pero que te ha gustado detrás de una pantalla para poder trabajar en tu empresa? Es que no te he oído. Repite la pregunta directa porque no te he oído muy bien, Andrés. Digamos, tú podrías, o sí, podrías llevar a alguien a tu empresa a pesar de que no hayas tenido un contacto directo con ella, si no haya sido, no sé, por este medio, digamos, como la profesora Berta. Pues. em, pues fíjate, he tenido tantas experiencias. He tenido tantas experiencias de personas que he entrevistado, em, que aunque me han ofrecido su mejor cara, como hace todo el mundo en las entrevistas de trabajo, ofrece su mejor cara y el currículum es, en fin, lo más maquillado posible, y la sonrisa y
y una pose que te hace imitar a todo aquello que les han dicho que hay que hacer en las entrevistas de trabajo. Y pese a todo eso, yo a veces he notado cosas y no les he hecho caso a lo que he notado. Y me he fiado de lo objetivo, me he fiado de los datos del currículum y me he fiado de la entrevista personal en lo que decía y en cómo gesticulaba, pero no me he fiado de sensaciones que he tenido, ¿vale? Y esa persona finalmente ha acabado siendo una persona tóxica. Tóxica, emocional, dentro del equipo. Por supuesto, todo esto hablando desde un punto de vista meramente de gestor de personal, porque, en fin, mi aprecio más hondo para las personas que tienen estos problemas, por supuesto, pero lo cierto es que, bueno, pues han generado malestar interno, han generado que haya personas que se hayan ido porque no soportaban más. Todo esto, además, cuando te llega a tus oídos porque tú estás fuera y estás alejado de todo esto, esto ya ha estallado, ¿no? Entonces ya no tiene mucha solución. Entonces, yo creo que ahora las entrevistas de trabajo son muy importantes y además tienen que incorporar algunos medios adicionales a los que se hace habitualmente. A mí me encantaría poder, en una organización en la que estás trabajando, pues contratar a todas las personas y que todas tengan su oportunidad, y si una es tóxica, pues intentar tratarlo con ella para que deje de serlo. En fin, a mí todo eso me encantaría, pero la práctica es que tú estás llevando una organización y quieres conservar el mejor ambiente posible interno, ¿no? Entonces, la cuestión de la persona tóxica, que obedece a esa frase que hemos dicho ya más veces en estas intervenciones: te van a contratar por lo que sabes y te van a despedir por cómo eres. Pues bien, hay que intentar ver cómo son las personas y tenerlo en cuenta. Y fíjate que tampoco me gusta decirlo así. No me gusta decirlo así porque todos necesitan una oportunidad, y lo mismo esa persona tóxica pues acaba transformándose internamente, ¿no? Entonces no me gusta decirlo así, pero desde un punto de vista de recursos humanos, que se te descomponga el personal debido a que ha entrado una persona tóxica, pues es un problema, claro. Totalmente, Iván. Bueno, y una pregunta que tú le haces, a mí me dan ganas de preguntarte, Iván, ya para ir cerrando. Una pregunta que tú haces en entrevista, ¿cuál sería, Iván? ¿Qué les preguntas? ¿Cuál es esa pregunta clave? Yo a vosotros os pregunto, bueno, pues os pregunto si me podéis decir sinceramente si todo lo que se ha hablado hoy aquí os parece ciencia ficción o no. Por favor, responde. No. ¿En qué porcentaje os parece lo que hemos hablado aquí ciencia ficción y en qué porcentaje os parece aplicable en la práctica? 100% real. Lo que pasa es que con el paso del tiempo ya no se ve las cosas de la misma manera. Entonces, como ya no se ve de la misma manera, uno piensa que están mintiendo, están maquillando las cosas a su conveniencia. Y es la realidad de esta época, que ya nada es igual a como era antes. Entonces sí me parece 100% aplicable lo que están hablando hoy. Bienvenida a la evolución, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo lo ven? Todas las organizaciones son diferentes, entonces la manera de pensar para cada una es totalmente diferente. Pero posible, todo lo que hablamos es muy Final Fantasy aquí, nosotros. No, yo digo que igual es muy real porque finalmente todos somos personas y están compuestas las empresas de eso. Y finalmente, o sea, sí o sí va a haber un cambio que de pronto por el tipo de empresa o las personas que componen la empresa va a ser de pronto un poco más tardío el cambio o no va a ser tan notorio ahorita, pero va a llegar el cambio.
Va a llegar porque igual la juventud va a crecer y todo va a evolucionar. Bueno, pues ahora lo que hay que plantearse, cada uno de forma individual, es si se quiere ser parte de ese cambio como actor o como espectador. Hoy, sobre todo como pioneros, Iván. Cerrar contándote que hace poquito me hicieron una oferta laboral en una empresa muy interesante aquí en Colombia y todo iba muy bien. Yo dije que no al principio, después me ofrecieron más, pero me hicieron una entrevista no, sino una encuesta como por internet, un formato de estos, y pues yo respondí como yo era, Iván, y resulta que no me contratan porque me dicen, es que no saliste apta. Ah, sí. No salí apta. Entonces me pareció muy interesante porque, claro, parece que yo era la persona que estaban buscando, pero el sistema me, me, me descartó. Sí, bueno, pero no se sabe qué criterios tenía esa empresa. Entonces, Totalmente, Iván. igual era Así, mejor que haberse sí, descartado. siempre lo Sí, que pasa es lo mejor. mira, a mí me está recordando esto que estás diciendo, esa película de cine que luego se ha reproducido mucho en teatros y ha habido versiones de ella, en la cual acuden a una entrevista de trabajo varias personas y entonces eh, las dejan allí interactuando y nadie las atiende y en fin, se produce una situación entre ellas en las que se ve realmente cómo son. Hay unas cámaras ocultas, y entonces están esperando a que les entrevisten, pero no llega nadie en horas y empiezan a hablar entre ellos, empiezan a interactuar entre ellos y ya se va viendo ahí cómo son, no cómo se han mostrado, ¿no? Totalmente, es una muy buena película, no recuerdo el nombre. Yo tampoco. El método Gronholm o algo así. Ah, interesante para buscarlo y verlo y analizarlo. Y Método volviéndonos un Gronholm. poquito más trágicos, pues el experimento, ¿no? Que es una película Sí, donde le dan un poquito de poder a ciertas personas y caramba, sí, cambian sí, de bastante. ese estilo, de ese Bueno, estilo. Iván, es un honor, es un gusto, es un placer realmente tener una conversación real, franca, con una persona que tiene una experiencia. De verdad, pues a los muchachos agradecerles. De pronto, pues nos vamos a ver la siguiente, Iván. Esperamos tener un formato un poco más animado. Estábamos estrenando acá, así que no sabíamos cómo manejarlo. Muy bien. Discúlpanos por la demora. Y nada, pues agradecerte enormemente de parte de la universidad, de parte de los estudiantes que son los pioneros, obviamente que sí se van a animar. Quienes no hicimos preguntas, seguramente en la siguiente nos vamos a animar, Iván. Muchísimas gracias. Pues nada, para mí es un gusto haber estado con vosotros como estudiantes, como universitarios, como pioneros, como personas que vais a ser los actores del cambio. Entonces, encantado. Gracias, Iván, Iván. muchísimas Un gracias. abrazo. Un Muy abrazo para bien, España. gracias. Que descanses. Sí. Adiós. Adiós. Adiós.